que si permitimos que poner nuestros ojos en el mundo, que si permitimos que nuestro corazón se deleite con las cosas que no te agradan, nos alejaremos de ti, Señor. Pero Dios, pon tu fuego en mí. Pon tu fuego en mí, Señor. El fuego de tu Espíritu Santo pon en mí, Señor. ¿Cuántos desean el fuego del Señor en sus vidas? Que sean y que seamos cristianos ardientes en el Señor, firmes en la batalla, llevando su nombre por doquier que vayamos, proclamando que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. No importa los pecados mayores, los más grandes que puedan existir y que el hombre pueda inventar. No importa lo que el hombre pueda hacer, nosotros confiamos en el Señor. Y si el fuego de Dios está en nuestro corazón, caminaremos firmes. Hemos venido ante ti, no con palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti, reconociendo que vivimos lejos de ti. Hemos venido, Señor. Hemos venido ante ti, no con palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti, reconociendo que vivimos lejos de ti. Levanta tus manos y dile: pon tu fuego en mí, purifícame. En tu altar quiero estar. Dile: pon tu fuego en mí, pon tu fuego en mí, pon tu fuego en mí, purifícame. En tu altar quiero estar. Pon tu fuego en mí. Si no hay fuego en mi ser, si no hay amor para hacer tu voluntad, ¿cómo podré pedir, Señor? ¿Cómo podré pedir, Señor, que nos bendiga si vivimos en rebelión? Dile: pon tu fuego en mí, pon tu fuego en mí. Necesito de ti, purifícame. En tu altar
muy suave, pon tu fuego. Pon tu fuego en mí. Purifícame. En tu altar quiero estar. Pon tu fuego, Señor. Pon tu fuego en cada corazón. Hay corazones, Señor, que en esta mañana simplemente han venido por una costumbre. Hay corazones en esta mañana, Señor, que han venido simplemente porque los traen, pero han perdido el fuego de tu presencia, Señor. Y ellos piensan que es una casualidad que estén aquí. Y no, Señor, nada en Cristo es casualidad. Pero, Señor, si te lo permite tu iglesia en esta mañana, pon el fuego de tu presencia sobre nosotros, Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, pon tu fuego en mí. Pon el fuego de tu presencia, Dios. Que aquel que está pecando, practicando el pecado, Señor, que diga un basta en su vida y que decida servirte, Dios. Aquel joven, aquella señorita que no ha decidido vivir para ti, Dios, que hoy, esta mañana, sea una mañana de decisión, de entrega absoluta, Dios. Ese hombre, ese papá que vive, Señor, sin integridad en su hogar, que vive, Señor, una doble vida, que sea hoy, en esta mañana, el momento de entregarse a ti con el fuego de tu presencia. Esa mamá que no está cumpliendo con sus labores en casa, que no está cumpliendo con su deber de oración, de poner a su familia delante de ti también. Esa mujer que está coqueteando con el mundo, esa mujer que está coqueteando también con aquel hombre que no es su esposo, aquella jovencita que se ha dejado llevar por los deleites temporales de este mundo. Pon tu fuego, Señor, en este corazón. Si tú quieres que el Señor ponga su fuego en ti, levanta tus manos y con un anhelo firme y fuerte en tu corazón, dile: pon tu fuego en mí, Señor. Yo, Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero vivir entregado y entregada completamente a ti, Señor. Necesitamos de ti. En tu altar quiero estar. Pon tu fuego en mí. Buenas noches, mis hermanos, Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en vivo, dándole gracias a nuestro Dios que nos da la gracia para estar en esta noche, conectados una vez más a través de Facebook, a través del YouTube, y le damos las gracias a los que se van conectando y los que van entrando. Y creo que si podemos aprovechar el tiempo mientras usted va preparando sus Biblias, sus notas, vamos a continuar con nuestra serie que ya
Nos falta una enseñanza más para concluir esta serie. Y los viernes estamos compartiendo una serie llamada Una Relación. Esta es la penúltima enseñanza. Próximo viernes, si así el Señor lo permite, terminamos con esta serie que ha sido de gran bendición para nosotros. Esperamos que para usted también. Dentro de esta serie que hemos estado compartiendo, quiero compartir un tema que se va a titular Nuestro valor en Cristo. Ese va a ser el tema de esta noche, nuestro valor en Cristo. Quiero iniciar con un texto bíblico en Juan capítulo 15, Juan 15, versículo 12. Fíjense, aquí el Señor, en los textos de Juan, desde el capítulo ya 13, 14, 15, 16 y 17, son unos textos de despedida ya. Camino a la cruz y luego camino al Padre. Y en este verso que vamos a estar leyendo, en estos textos, Jesús dice algo que debemos de tomar muy en cuenta acerca de nuestras relaciones con nuestro prójimo, ¿verdad? Nosotros nos hacemos llamar cristianos, significa que somos seguidores de Cristo, y significa también que si somos seguidores de Cristo, significa que somos cristianos que siguen las pisadas de su Maestro. Y si algo nos enseñó nuestro Señor es acerca de las relaciones. Si miramos un contexto general de lo que es el Nuevo Testamento, cómo el Señor vino a reconciliar, cómo vino a reconectarnos con nuestro Dios y con nuestros enemigos, ¿verdad? Con nuestros familiares, y cómo la vida cristiana es un camino de reconciliación. No puede uno llamarse cristiano y tener enemigos. No puede uno o una llamarse cristiano y tener pleitos, celos, envidias entre hermanos o sea, hacia el prójimo. Y si de algo debemos estar seguros es que el Señor quiere cambiar nuestros corazones, pero si profesamos ser cristianos debemos de caminar y vivir como nuestro Señor vivió. Aquí el Señor les dice algo a sus discípulos en Juan capítulo 15, en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento. Y si ustedes leen los capítulos 12, 13, 14, 15, se van a dar cuenta de cómo Jesús repetidamente les instruía, les recordaba, les exhortaba de esta palabrita de lo que es el mandamiento. Y cuando Jesús decía, este es mi mandamiento, siempre el mandamiento al cual Jesús se refería era que nosotros, ya como creyentes, nos amemos en la misma forma y manera que Jesús nos amó y lo demostró en la cruz, dando su vida por nosotros. Ahora, cuando leemos esto y lo tomamos muy en serio, nos daremos cuenta que ya cuando la palabra nos dice que no estemos en chismes, en críticas, en pleitos, enojo, etc., nos está mandando a un nivel más alto todavía, que significa estar dispuestos a dar nuestra vida por el prójimo. Y por eso inicia el texto 12, este es mi mandamiento. Luego 2 puntos, ¿cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. El mandamiento es que nos amemos, pero en la manera que Cristo nos amó. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Si nosotros queremos ser diferente al mundo, no lo vamos a demostrar con nuestra manera de vestir, aunque si hablamos de vestir de manera prudente es otro tema. Me refiero de ropas caras, ropas esplendorosas. Si queremos ser diferente al mundo, no es en la manera que hablamos o caminamos en sí, o nuestra apariencia externa, sino en la manera que nos amamos como cristianos. Jesús dice, no hay mayor amor que este. Luego define cuál es ese amor. Que uno, siendo creyente ya, ponga su vida por sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos, condición le va a poner, si hacéis lo que yo os mando. Entonces aquí vemos otra vez cómo la Biblia, cada vez que nos identifica como hijos, nos identifica como aquel creyente que tiene una relación con Dios, siempre notarán que está ligado a un texto de obediencia.
los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. En esto se conocen los hijos del diablo y los hijos de Dios. Todo el que no ama a su prójimo y no hace justicia, no es de Dios. ¿Cómo puede uno decir amo a Dios, verdad, y no ama a su prójimo a quien ve? Y vemos repetidamente cómo la marca más clara de un creyente es la obediencia a su palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si quieren ser mis amigos, hagan lo que yo les digo. Eso dice el texto. Dice el versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos. Aquí vamos a ver cómo los creyentes que siguieron a Jesús, en este caso los discípulos, que vinieron a ser los apóstoles, fueron de escalones en escalones creciendo en la relación íntima con el Señor. Primero los llamó, ¿verdad? Les llamó discípulos, les llamó siervos, y fueron pasando de todo ese caminar con Cristo, pasaron a ser llamados amigos de Dios. Y luego vemos que estos mismos eran los apóstoles, del cual Apocalipsis dice que en el cielo habrán 12 columnas y cada una con los nombres de los apóstoles. Y aquí vemos, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Es decir, cuando hablamos de amo y siervo, se nota esta posición, amo, siervo. Y aquí Jesús le dice, no le voy a llamar siervos, sino ahora les voy a llamar amigos, lo voy a poner a mi nivel. Claro, Dios sigue siendo Dios y nosotros seguiremos siendo siervos del Señor siempre. Pero aquí el Señor los está confiando para ponerlo a la par, para ponernos coherederos con Cristo. Dice luego, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Una de las cosas que hemos tenido mucho problema como seres humanos es en perder el concepto de lo que significa el valor de un ser humano. El valor de un ser humano. Cuando nosotros le faltamos el respeto a una persona, le estamos faltando el respeto a Dios. Cuando insultamos a una persona, estamos insultando a Dios. Cuando no extendemos la mano al necesitado, no le estamos extendiendo la mano a Dios. Y todo eso lo vemos en Mateo 25, cuando el Señor dice, si ustedes le niegan un vaso de agua a uno de estos, a mí me lo han negado. Si ustedes no sirven a ese necesitado, es como si no me sirviesen a mí. Miren, nuestra mente ha sido muy corrompida por la reinterpretación que el pecado le ha dado a la perfecta creación de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con reinterpretación? Reinterpretación es una de las herramientas de Satanás, que Satanás muchas veces no utiliza, vamos a decir, la táctica de mentir, no es llevando la contraria. Por ejemplo, si alguien dice blanco, Satanás no te dice, no es blanco, es negro. Satanás no usa ese tipo de tácticas con nosotros. Más bien Satanás te da un blanco con un poquito de tono diferente que parece blanco, pero no sabemos que es blanco hasta que no lo ponemos al lado de un blanco brillante, de un blanco verdadero. No sé si han visto, por ejemplo, los anuncios de Colgate, de la pasta dental, y de momento entrevistan a una muchacha y le dicen, déjame mirar tus dientes, y de repente la muchacha se sonríe y casi jactándose de que tiene sus dientes blancos. Y la muchacha que está en el comercial le dice, ¿podemos hacer una prueba para que veas que tus dientes no están blancos? Y toma una servilleta blanca y la pone al lado de los dientes de la persona, y nada más cuando le pone esa servilleta blanca al lado de sus dientes es que se ven amarillos. Entonces Satanás utiliza mucho como una herramienta de engaño reinterpretar lo que Dios, así como a Eva. El Señor dijo, morirán el día que coman de este fruto, y a Satanás le dijo a Eva, no morirán. Pero Satanás usa esta táctica de que tengamos una verdad a medias, el cual entendemos que una verdad a medias es una mentira. El pecado cambia la naturaleza de lo que Dios, de la naturaleza que Dios le ha dado a cada cosa que Él hizo. Dios le dio un sentido natural a su creación. Bueno, Dios dijo en su palabra, no es bueno que el hombre o las personas estén solas. No es bueno, Dios dijo que no es bueno.
En Génesis vemos cómo toda la creación, el Señor continuamente decía, y creó Dios esto, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios las plantas, y vio Dios que era bueno. Creó Dios al hombre y la mujer, y los bendijo Dios, y vio Dios que era bueno. Pero vemos que en Génesis 2 es donde vemos la parte donde Adán todavía no tenía pareja. Y ahí, nada más en esa expresión del Señor, no es bueno que el hombre esté solo, nos habla del propósito de la creación, de que tengamos primeramente una relación con Dios, pero como evidencia una relación horizontal, una relación interpersonal. Pero vemos cómo el pecado desafortunadamente ha hecho su parte con los divorcios, las personas consumidas por la soledad, las enemistades, los pleitos entre seres humanos, cómo ha deteriorado todo lo que es las relaciones interpersonales. Miren, cuando Dios hizo todas las cosas, hay tres características que podemos ver en el ser humano. Tres características a diferencia de las plantas, los animales, los minerales, la tierra, los cielos, las estrellas. De toda su creación hay una distinción particular en el ser humano. Incluso en la manera que Dios creó al hombre, lo hizo diferente a los demás. Todo fue hecho por la palabra, ¿verdad? Por la palabra, por el soplo de su aliento, pero al hombre lo hizo el Señor, lo formó con sus propias manos. Dice la palabra que fue formado. Y luego que fue formado, hecho con el detalle de las manos de Dios, entonces el Señor sopló aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Bueno, ¿cuáles son esas tres características que podemos identificar al ser humano a diferencia de los animales? Bueno, diseño, número 1, diseño. Número 2, ética. Y número 3, propósito. En términos muy sencillos es el qué, el cómo y el para qué. ¿Qué somos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Y para qué fuimos creados? Cuando miramos esas tres características del ser humano, nos daremos cuenta que Dios tenía un plan específico en su creación para con el hombre. Todo lo que Dios hizo lo puso debajo de los pies de Adán. Y debajo de los pies, cuando habla de eso, se está refiriendo bajo la autoridad, bajo el dominio. En otras palabras, que lo único que esté por encima de Adán sea Dios. Pero vemos cómo el pecado distorsionó todas esas cosas. Pero bueno, aquí vemos que Dios, ¿verdad?, muestra en nosotros su diseño, muestra la ética y el propósito. Ahora, en todos lo que son las plantas, animales, todo tiene su diseño, ¿verdad?, su ética y su propósito. Pero en cuanto a nosotros, eso es totalmente diferente, porque la palabra dice que cargamos la imagen de Dios. Respondemos a Dios como agentes responsables de su palabra, como agentes responsables de cuidar su creación. Dios puso en nuestras manos todo lo creado y somos agentes responsables, el cual un día daremos cuenta por todo lo que Dios nos da. Miren, un ejemplo que usamos es los griegos, quienes estudiaban el origen y propósito de la vida, se encontraron con estas tres áreas de la vida, los cuales reflejaban la mente, el corazón y el alma, como aquello que le daba el sentido correcto a la vida. En griego, esto que estoy mencionando acerca de la mente, el corazón y el alma, en griego se le llama el ethos, el pathos y logos. No pathos de animal, no, pero así se dice en griego. Ethos con TH, ethos, pathos, logos. ¿Qué significa todo esto, pastor? Bueno, el ethos, el cual encontramos todo esto en la Biblia, ¿verdad? Esto no es filosofía griega, pero en términos griegos, los griegos estudiaban la creación, ¿verdad? Si existía un Dios o no. Recordamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando Pablo se encuentra con en el Areópago, con los griegos que creían en todo tipo de cosas. Y vemos ahí cómo Pablo se le acerca y le dice, veo que ustedes creen en tantas cosas. Y luego Pablo ve una estatua y ve que hay una estatua que no tiene nombre y utiliza esa estatua como una, vamos a decir, una excusa, pero sabia, para predicarle de ese Dios que ellos adoraban sin nombre. Entonces, Pablo lo que hace es que usa el Evangelio y le pone el nombre al Dios no conocido. De ese les quiero hablar.
Entonces, los griegos se daban la tarea de estudiar profundamente la creación, el comportamiento del ser humano, cómo funciona el cerebro. Eran estudiosos, pensantes, y de ahí vemos que Grecia ha sido la madre de toda la filosofía, o de la gran mayoría de lo que es la filosofía. Y Aristóteles fue el que le puso estos tres nombres a esta parte de la vida, el cual es la mente, el corazón y el alma. Él le llama el ethos, el pathos y logos. ¿Qué significa ethos? El ethos lo entendemos como la ética o el comportamiento moral del ser humano. Eso simplemente o sencillamente significa el ethos. Es una palabra griega que se pronuncia ethos. Pero el pathos, que es con TH también, se entiende como la parte emocional y los sentimientos, así como lo es el amor y la ira. A esta parte del ser le llamaban pathos. Y luego la tercera es el logos, y esto lo entendemos como la parte lógica y racional del ser humano, es decir, la parte pensante del ser humano. Por ejemplo, viéndolo en un punto más bíblico, en la Biblia la palabra pathos es la palabra pasión, y es referente a los deseos carnales y desmedidos del corazón caído. Por ejemplo, vamos al libro de Gálatas capítulo 5, 24, y ahí vamos a ver esta palabra, pathos, cómo aparece allí. Gálatas 5, 24. Aquí el apóstol Pablo, quien era un experto en griego también, utiliza esta palabra que vamos a leer a continuación, que es la palabra que le mencioné, pathos. Pathos se escribe con P-A-T-H-O-S, para que así no se confundan con el animal. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, los que han entregado su vida al Señor, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí vemos que estas dos palabras, pasiones y deseos, es del griego pathos, y vemos que es la parte, vamos a decir, emocional o los sentimientos del ser humano. Primera de Corintios, vamos a ver ahora ethos, Primera de Corintios 15:33. Aquí vemos otro ejemplo de estas palabras que Aristóteles usaba para poder entender de qué se componía el ser humano. Emoción, razón y ética, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15:33, dice, no erréis, no erréis. Aquí estos textos nada más lo usamos como referencia. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, la palabra costumbres es la palabra griega ethos. Y la palabra ethos en la Biblia es la palabra costumbre, refiriéndose al hábito o conducta, o mejor entendido como el estilo o la forma de vida. Cómo vive la gente, la conducta o comportamiento, vamos a decir la ética, para entenderlo más sencillamente, son las reglas que gobiernan el comportamiento del ser humano, obviamente moral en este caso. Por ejemplo, otro ejemplo de hitos es Hebreos 10:25. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como ética de vida, ese es el ethos, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Aquí vemos que pathos habla de la pasión, los sentimientos y las emociones del ser humano, pero el ethos habla del comportamiento, la conducta, costumbres o la forma de vida de alguien. Pero luego vemos una tercera, y es la palabra, por último, logos. ¿Qué significa la palabra logos? La palabra logos es la palabra griega, es un poquito más popular, porque se usa como nombre personal de Jesús. Y la palabra logos, Jesús fue llamado el verbo de vida o el verbo encarnado, y la palabra logos significa verbo. Pero aparte de verbo, la palabra logos se utiliza mucho en las universidades o en las profesiones universitarias, como cuando vemos algún estudio de la, vamos a decir, oftalmología, logía, habla de la palabra logos, es estudio. Oftalmos son los ojos, logía es logos. Si decimos, por ejemplo, psicología, psique, el griego alma, logía es logos. Entonces, vemos que todos usamos muy a menudo estas palabras. Y la palabra logos
es lo que le da el entendimiento correcto a cada estudio. En este caso, logía significa estudio. Pero esta palabra logos es un poquito más profunda en el sentido o contexto del Nuevo Testamento. En tiempos de los apóstoles existía una doctrina muy influyente y que estaba cada vez más creciente en la mente de los oyentes, y es una doctrina que se conoce como agnosticismo o gnosticismo, ¿verdad? Se escribe con una G al principio. Se conoce como esta doctrina de los gnósticos o gnosticismo. Los griegos creían, como todos creemos, como creyentes, creemos, tanto los griegos y nosotros, que la creación fue hecha por la palabra. Ellos, al estudiar, ¿verdad?, profundamente la creación, se dieron cuenta que todo fue hecho por el Logos, la palabra divina de Dios. Pero no creían que esta palabra o esta voz, quien creó todas las cosas, había venido en carne, sino solamente en espíritu. Ahora, por esto podemos ver en la forma de cómo los apóstoles hablaban al escribir sus epístolas, confrontando esta herejía o falsa doctrina llamada gnosticismo. Por ejemplo, vamos al libro de Primera de Juan 4, para que noten las escrituras del apóstol Juan. En esta epístola se van a dar cuenta que esta carta está dirigida a aquellos que no creían que Dios había venido en carne, que Dios, ¿verdad?, vino en forma de cuerpo de carne y hueso, el cual los apóstoles fueron los testigos que lo vieron y tocaron a Jesús siendo Dios creador. Entonces vemos aquí esta palabra logos, como los griegos le daban ese valor de que el logos, todo fue hecho por el logos, todo fue hecho por la palabra. Y es la misma palabra que vemos en la Biblia. El Nuevo Testamento se escribió en griego y por eso la palabra logos se utiliza para la palabra verbo en este caso. Pero fíjense lo que dice Primera de Juan 4. Amados, fíjense la advertencia. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, escuche bien, falsos profetas, vamos a ver quiénes son esos falsos profetas, han salido por el mundo. Dicen esto: conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, ahora quiero que noten algo antes de avanzar. En el verso 2 vemos que dice el texto: en esto conoced el Espíritu de Dios. 2 puntos. Los 2 puntos significa que va a definir algo, ¿verdad? ¿Cuál es el Espíritu de Dios? O sea, ¿cómo conoceremos el Espíritu de Dios? Y luego Juan hace una distinción. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne pertenece a Dios. Por eso dice, es de Dios. Y luego dice el 3, verso 3, y todo espíritu o toda persona, podemos decir, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ahora, un paréntesis. ¿Por qué Juan, en vez de decir cualquiera o cualquier persona, en vez usa la palabra espíritu? Porque este pensamiento de que Dios o Jesucristo no ha venido en carne es un pensamiento satánico, por lo cual se está refiriendo a que Satanás infunde en los pensamientos de los falsos esta creencia de que Dios no vino en carne, sino que nada más vino en espíritu, que nadie lo vio, nada más bajo el conocimiento profundo y divino podemos tener una relación con Dios sin en verdad conocerlo de forma personal. Y por eso hay una distinción que Juan hace. El que dice y confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu o persona que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, este no es de Dios. Es anticristo, dice la palabra. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora vamos a hacer un ejemplo en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, que es un texto muy similar, muy similar, vamos a ver lo que dice aquí Juan. El mismo Juan, pero en la epístola de Juan. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo. Ahí está la palabra logos. Verbo es logos en griego. Y el verbo era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Entonces vemos aquí 3 cosas. Al principio dice, en el principio era el verbo, significa que antes de ese verbo o persona, que vamos a ver aquí,
no existía nadie. Por eso dice, en el principio de la creación era. Esa palabra era significa que estaba antes de la creación. Y luego dice, y el verbo era con Dios. Y con está hablando de una comunión de la Trinidad. Si usted lee Génesis 1, están los tres. Dice la palabra, y vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí está Dios. Y dijo Dios, y luego vemos que el Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra. Y vemos ahí el Dios, el verbo, que es la palabra creativa, y el Espíritu. Aquí vemos que el texto dice, en el principio era el verbo, tiempo. Antes del verbo no había nada. El verbo era con Dios. Ahí vemos la relación trinitaria, la Trinidad. Y luego dice, y el verbo era Dios. Y aquí confirma que Dios es uno, manifestado en tres personas. Dice el verso 2. Este verbo, aquí Cristo, era en el principio con Dios. Ahora, es importante todo esto porque la palabra este se está refiriendo a Cristo, a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué hace Jesucristo aquí como Dios creador? Verso 3. Todas las cosas por Él, Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, por eso fue que ahí vemos que Él es el que dice, hágase la luz, y la vida era la luz de los hombres. Miren, aquí luz es tan importante y a lo mejor sería otra enseñanza, pero bueno, luz habla por un lado del entendimiento claro de Dios, pero también la vida misma de Dios. Es decir, la luz de Dios cuando viene a nosotros no solamente trae entendimiento, sino también vida espiritual. Es importante esto. Vamos a volver a Primera de Juan para ver otro ejemplo. Aquí vamos a entender que el apóstol Juan exclama, ¿verdad?, a voz alta, de que Jesucristo vino en carne. Jesucristo vino en carne. A ese Cristo que vino se le llama el Logos de vida, el Verbo encarnado. Y en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Aquí están todos los sentidos involucrados. Lo que hemos visto, lo que hemos oído habla del sentido del oído. Lo que hemos visto, ahí están los ojos, dice con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado habla de la razón, porque contemplar algo nos ayuda a entender de que ellos no vieron algo en el aire, no fue repentino, sino algo que requiere examen, análisis, tiempo para mirar todo con lujo de detalle. Por eso dice la palabra contemplar. Y luego dice, y palparon, ahí está el sentido del tacto. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, el Dios encarnado. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, ahí está Juan 1, y se nos manifestó. Miren, la palabra aquí creó todas las cosas. Dice el texto, se nos manifestó en carne. Aquí la palabra que creó todo se manifestó, vino en forma de carne. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuando Timoteo se encuentra en conflictos de la iglesia, Pablo le dice algo que va a fortalecer el por qué Timoteo debe afirmarse en el ministerio. Le dice, mira Timoteo, grande es el misterio de la vida cristiana, grande es el misterio de la piedad. Dios fue encarnado, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Ahí vemos cómo el mismo Pablo le está dando una revelación a Timoteo de a quién es que le está sirviendo, al Dios creador. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria, etc. Y esto Pablo se lo dice a Timoteo para darle un sentido de responsabilidad y de entrega total en el ministerio. Y vemos aquí, mis hermanos, que nos acordamos, por ejemplo, de Tomás. Cuando el Señor resucitó, hubo un incrédulo entre los 12, en este caso entre los 11. Y Tomás no creyó que el Señor había resucitado. Y este texto de Juan, el cual no vamos a leer, Juan 20:28, el 27 al 28, nos enseña de que Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que no lo toque.
Y aparece registrado este texto donde el Señor le dice: Tomás, tócame, mete tu dedo, siente para que veas que resucité realmente. Y este mismo Tomás exclamó maravillado, una vez tocó a Jesús, dijo: Dios mío y Señor mío. Le llamó Dios mío y Señor mío a Jesucristo. Ahora, ¿dónde encontramos nuestro valor? Volviendo al punto del tema. Porque aquí lo importante que he venido trayendo es cómo nosotros tenemos el hitos, el patos y el logos. Lo vamos a ver a través de la Biblia. Pero vamos a decir, nuestra valía, ¿verdad?, la encontramos en nuestro autor, el cual es Dios. Nosotros como creyentes no encontramos valía en el mundo. No es el mundo que me dice a mí lo que yo, o sea, cuánto valgo, es la palabra. No es el mundo que me dice o me pone el valor o me pone precio incluso. Es Dios. Pero donde más quiero hacer hincapié es que en ese mismo sentido, nuestro trato hacia el prójimo en relación, debemos entender que el ser humano, no importa de qué raza, cómo se hace, cuánto dinero tenga dinero o no, sea famoso o no sea famoso, sea grande, pequeño, cualquier tipo de persona, no importando el género, el ser humano tiene el valor de Dios. Ahora, quiero decir esto antes de avanzar. Estamos viviendo en tiempos donde la diversidad de géneros está siendo un tema muy grande. La iglesia ha sido muy atacada a través de esto, en muchos de los casos, ¿verdad?, por falta de sabiduría, en otros de los casos por el libertinaje que ha permitido. Y cuando hablamos de género, muchas veces la iglesia, al mirar a alguien, ya sea que sea adúltero, ya sea que sea homosexual, cualquier tipo de género, no le da el trato como la Biblia nos enseña. No miramos a veces a aquellos que están en drogadicción, a aquellos que están en el mundo, que no tienen a Cristo. No lo miramos así como Cristo nos vio a nosotros cuando fuimos salvados. Entonces, una cosa es confrontar el pecado de la persona, pero otra cosa es menospreciar a la persona. Y debemos de tener esto muy bien ubicado, porque Dios, dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces nosotros no somos quien para maltratar a alguien por alguna condición pecaminosa en la que vive. No vamos a tolerar ni aceptar su comportamiento, pero a la persona la aceptamos en el sentido personal porque carga la imagen de Dios, aunque éste esté distorsionado o vamos a decir desvirtualizada por su vida, no significa que ya perdió la imagen de Dios. Entonces esto nos lleva a nosotros a darle el sentido correcto que el ser humano merece. Nosotros por el orgullo queremos tener más valor del que Dios nos ha dado, pero por la falta de nuestra relación con Dios, a veces ponemos por debajo el valor del ser humano y tenemos este desbalance. Miren, voy a hacer un ejemplo con una historia de dos marcas de carro o de vehículos, automóviles, podemos decir, que son carros muy famosos y muy costosos, y esos carros pueden llegar a costar hasta $8 millones. Imagínense usted. Pero ¿cómo llegaron esos vehículos a llegar a costar tanto dinero y que muchos estén dispuestos incluso a pagar por este precio? La historia comenzó cuando un hombre llamado Enzo Ferrari, así se llamaba el creador de la marca de carros Ferrari, inició esta empresa mundial de carros lujosos en el año 1947, un año antes de la independencia de Israel, cuando Israel ya se formó como una nación. El 1947 ahí mismo acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y este Enzo Ferrari fabricó el primer carro Ferrari modelo 125S. Ferrari hasta la fecha se conoce como uno de los carros más caros, pero también más famosos. Pero surgió otra cosa. En el año 1964, un científico y mecánico llamado Ferruccio Lamborghini, quien tenía una fábrica de tractores para agricultura, inspirado por Ferrari, decide fabricar su propio carro deportivo. Y en el 1964, Ferruccio Lamborghini fabrica el primer Lamborghini, un GT350. ¿A dónde voy con esta historia?
Ferruccio, ¿verdad? Es un nombre italiano, Lamborghini, visita a Enzo Ferrari a criticar una falla que Ferruccio le encontró al Ferrari. Y Enzo Ferrari le contestó a Ferruccio Lamborghini. Le dijo, tú eres un campesino, así que dedícate a tus tractores y no critiques mis Ferraris, que son los mejores del mundo. Si bien nos fijamos, el valor de un producto se lo da su autor y diseñador. Nadie en lo absoluto, cuando crea algún producto, sale a las calles y le pregunta a las personas, ¿en cuánto tú piensas que debo vender este producto que fabriqué? Eso no existe, en lo absoluto eso no funciona. Su creador decide cuánto valdrá esto que fue creado. Es como cuando alguien va a un dealer o un concesionario de carros y decide ponerle precio al carro. Eso no existe. Y desafortunadamente nosotros como seres humanos hemos caído tan bajos que llegamos al punto de buscar nuestra valía fuera de nosotros y no en nuestro Creador. Nuestra valía es algo intrínseco, es algo que viene con nosotros por cuanto fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Acerca de la historia de estos dos carros que competían unos con otros, nos damos cuenta que estos carros pueden llegar a costar hasta 8 millones de dólares. Ahora, pregúntese usted, cuando usted se encuentra con algún producto, ¿verdad?, el cual su precio lo maravilla, ¿cuál es su primera pregunta? Cuando usted va a una tienda y levanta, si es una mujer, levanta una cartera, imagínese usted que le digan en la tienda, usted diga, ¿cuánto vale esta cartera? Y te diga el que atiende allí, te dice, oh, vale $25,000. Y tú de momento vuelves y la miras y buscas el sello a ver qué marca es la cartera porque vale tanto dinero. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Cuando usted mira uno de estos carros en la calle, ya son tan famosos que no hay que verle el logo. Ahí está el logo del carro. Ya se reconoce por su fama. Pero muchas veces, recuerdo que no sé si ayer o hace unos días iba con mi esposa manejando y le pasé por el lado a un carro y lo miré porque me llamó la atención y lo primero que busqué fue su logo. Lo primero que dije fue, ¿qué marca es ese carro? ¡Qué lindo! Y yo le comentaba a mi esposa, le decía, qué irónico que cuando vemos un carro muy lujoso, muy bonito, y dependiendo de lo que diga el logo, entonces le damos el precio o apreciamos el carro en gran valor o menor valor. Si vemos un carro muy bonito y luego le vemos un logo raro que no conocemos, decimos, no sé lo que es eso, y pierde de alguna manera valor. Estos carros, tanto Ferrari como Lamborghini, fíjense que el precio que tienen es un precio escandaloso, un precio de millones o cientos de miles de dólares. Pero ¿quién le pone el precio a estos carros? Ahora, nos preguntaríamos, ¿por qué valen tanto? Bueno, obviamente por la elaboración que tienen, el material que tienen, la dedicación y el detalle que tienen, quién lo hizo, todo eso es lo que le da el valor a un carro. Y obviamente por eso se venden a estos precios. Pero de la misma manera, si tomamos esto como ejemplo, vivimos en un mundo donde quieren darnos a nosotros el valor equivocado. Quieren ponernos precios sin apreciar el valor real que como seres humanos todos tenemos. Nuestra relación carece de estimar a las personas en su valor real. Miren, es desafortunado, incluyendo cristianos, que nosotros nos comportemos con las personas dependiendo de en el carro que anden, con la ropa que tenga y cuánto ganen. Su posición ya sea académica, económica o el color de la piel, si tienen los ojos negros o azules, es muy desafortunado. El valor que nosotros tenemos no viene por lo que se ve por fuera. Nosotros tenemos un sello, cristianos y no cristianos, entienda usted, un sello puesto por Dios. Cuando el Señor nos creó, sopló de su espíritu en nosotros. El Señor sopló su hitos, su patos y su logos en nosotros. Y por esa razón nuestro valor no viene por nada externo. Por eso es que el Señor es tan celoso con los pecados sexuales, los pecados contra el cuerpo, los pecados que, vamos a decir, empañan la imagen de Dios, cómo nos vestimos, cómo andamos, cómo hablamos, porque para Dios nosotros somos cargadores de su imagen.
De la misma manera, cuando nosotros ofendemos a alguien, Dios se enoja porque Dios nos ve a nosotros como algo sagrado. Todo lo que Dios nos ha dado es sagrado porque viene de la mano de Dios. El matrimonio es sagrado, los hijos son sagrados, las relaciones son sagradas. Y asimismo Dios quiere que le demos el mismo trato y valor por cuanto Dios fue quien lo creó. Miren, un ejemplo en Lucas, lo voy a parafrasear porque el tiempo se me acorta. Usted conoce la historia del publicano y el fariseo. Y al iniciar esta historia en Lucas 18, verso 9, inicia la primera línea diciendo Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ahora, ¿qué es un menosprecio? Obviamente es darle menos valor a alguien. Pero fíjense que no es como decir, no es como que usted va a comprar tomates y dice, ¿cuánto vale ese tomate? Y te dicen, vale $3. Y tú dices, no, te voy a dar 50 centavos. No, esa no es la idea. En la manera que los seres humanos nos menospreciamos es en el comportamiento y trato. O sea, cuando yo te maltrato, te estoy menospreciando. Cuando yo te aprecio, y como Filipenses nos enseña, te tengo como superior, te trato bien, te amo, te sirvo, te cuido y te doy el valor que Dios me dice que te dé. Porque es la palabra que nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Por eso es que tiene sentido amar al ofensor y perdonar al ofensor. ¿Por quién fue que murió Cristo? ¿Por los chivos? ¿Por las vacas? ¿Por las plantas? No, por seres humanos. Y por eso vemos en la historia del publicano y el fariseo, cómo el fariseo menosprecia al publicano. Y le dice al Señor en oración, dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Que no soy como este. Miren, es muy desafortunado que en la iglesia de Jesucristo hayan personas con este tipo de actitud. Personas que tienen un sentido de grandeza y de altanería porque compraron un carro del año o porque se graduaron de tal profesión o porque su abuelo tenía los ojos de tal color y no sé qué. O sea, ponemos nuestro valor en algo tan efímero y ese valor nos hace menospreciar a los demás. Pero ¿qué pasa cuando entendemos bíblicamente que todo nuestro valor viene de nuestro Creador? Entonces, si Dios te creó a ti y me creó a mí, es obvio que tenemos el mismo valor. Y le voy a decir algo. ¿De dónde usted cree que se originó el pensamiento satánico del holocausto de Adolfo Hitler contra los judíos? De que la raza judía eran seres humanos de menor valor. No tenían validez, no tenían valor en este caso, o valía. Y como era una raza que había que eliminarla, ¿verdad? Una raza, los alemanes eran una raza más alta, más de calidad. Había que eliminar estos que eran como la basura de la sociedad. Así lo vieron. Y por eso cuando estos mataban a judíos, la conciencia no la escuchaban, porque era como matar basura según sus pensamientos. Pero vámonos un poquito más atrás, de cuando los judíos, el pueblo de Dios, maltrataba a las mujeres, oprimía a los pobres, se aprovechaban de los que no tenían voz. Y por eso el Señor aboga por este tipo de personas. El Señor aboga a través de su palabra por la justicia de los que son martirizados injustamente. Bueno, fíjense cómo, pensando en la historia del Holocausto, nada más el hecho de minimizar el valor de una raza o de una nación, conllevó a la Segunda Guerra Mundial. Y murieron más de 6 millones, dicen 6 millones de judíos, pero murieron mucho más gente. Y todo esto por un pensamiento satánico infundido a la mente de las personas repetidamente, hasta que lograron influenciar las mentes de estos hombres de que los judíos eran una raza menor, una raza que había que desaparecer porque era como una plaga. Bueno, ¿acaso Dios nos valora a nosotros en ese sentido? Miren, Jesús inicia diciendo aquí que cuando alguien se cree justo por sus hechos, la tendencia siempre es menospreciar a los demás, creyendo que es mayor o más aceptado por Dios por el rito, las ceremonias que cumple o los sacrificios. No, mi hermano, yo ofrendo $500. Si usted nada más da 2 pesos, ¿usted cree que Dios nos valora así? No, hermano, yo sirvo en la alabanza, pero usted es el que lava el baño. ¿Usted cree que Dios nos valora así?
Bueno, haga su tarea y mire la Biblia y vea a Jesús cómo trataba a los ricos y los pobres. El valor de un ser humano no se origina en cuánto tiene, cuánto sabe o cuánto puede. El valor del ser humano es intrínseco, significa que viene ya plasmado dentro por cuanto carga la imagen de Dios. ¿A qué nos lleva todo esto, mis hermanos? ¿Cuál es el punto aquí? Que al conocer el valor de un ser humano, entendemos que debemos de respetar a los demás, servir a los demás y amar a los demás como Cristo nos amó. Así como Cristo se mostró con nosotros, debemos de hacerlo con los demás. Vamos a leer Mateo 6, verso 25. Mateo 6, versículo 25. Aquí Jesús dice algo que, obviamente por el tema, cuando el Señor me dio el tema de la enseñanza, como que este texto me iluminó. Y lo hemos leído bastantes veces aquí, Mateo 6, 25. Dice el Señor, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y aquí la idea es la siguiente. Cuando alguien se afana por obtener las cosas que necesita, está diciendo que Dios no le va a suplir o que Dios no nos ve, no nos cuida, ¿verdad? El texto lo dice en su contexto. Dice, ni por vuestro cuerpo de qué habéis de vestir. Y dice Jesús, una pregunta aquí retórica, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué está diciendo? Que el ser humano está por encima de lo creado, en el sentido de plantas, animales, cosas. El ser humano vale más. ¿Cuántas personas no matan a otro por un celular? Dice, mira las aves del cielo, y utiliza un animal, el cual está, según el orden de Dios, está por debajo de la raza humana. Mira las aves que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice la pregunta siguiente, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si las palomas comen, los pájaros que vuelan en el aire comen, y cada día tienen su alimento seguro, porque el Señor soberanamente las alimenta. Miren, nada más piensen en la soberanía de Dios. De repente viene el niño, ¿verdad? Con la bolsa de papas, y de repente ve una tienda de juguete y va y tropieza, se le caen las papas, y el papá dice, no la coja del suelo, y las palomas descienden a comer. Ahí está usted diría, pastor, ¿el Señor le metió el pie al niño? No, el que dejó la cera mal nivelada, ¿verdad? Pero el Señor usa eso soberanamente y alimenta a sus palomas. Bueno, mis hermanos, aquí Jesús pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Miren, Adán y Eva perdieron el sentido de valía el día que pecaron. ¿Por qué? Porque salió de ellos, fue algo internamente desconectado que los hizo sentir sin valor, avergonzados, desnudos. Y desde entonces, desde el principio de la creación, la desnudez y la vergüenza ha gobernado el corazón de la raza humana. Y queremos vestir nuestra alma con ropa de marca. Y como hemos hablado siempre, es bueno cuando tú ves una camisa y la puedes comprar y dices, ay, qué linda, me gusta. Pero hay quienes se compran esa misma camisa y creen que son más que los que no la tienen. Entonces, eso habla de una desnudez profunda. Miren, la Biblia nos enseña que cuando nosotros le ponemos precio a un ser humano, a esto se le llama prostituir. La palabra prostituir la relacionamos casi siempre con actos ilícitos sexuales, es decir, vender sexo, ¿verdad? Pero el significado bíblico tiene algo mucho más que solo vender sexo. Habla de cuando el pueblo de Dios se fue tras dioses ajenos, abandonando al Dios que no solamente los creó, sino que también los sacó y los redimió de Egipto y de la mano de Faraón. El sentido aquí de la palabra prostituir, es dejar a Dios por ir detrás de las ofertas viles de este mundo. Jesús nos enseña que no podemos servir a dos señores, dice el texto, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Irónicamente, cuando el pueblo dejó su Dios verdadero, para ir detrás de dioses paganos, fue buscando la satisfacción que solamente Dios daba. Entonces es irónico porque solamente Dios llena.
Entonces nosotros, por causa del pecado, estamos casi programados por el pecado a buscar lo que mata, a buscar lo que hace daño, detrás de lo peligroso, detrás de lo prohibido. Pero cuando conocemos al Logo, al Verbo encarnado, a Jesús, entonces comenzamos a ordenar nuestra vida y nos damos cuenta que la única fuente de agua viva es el Señor. Aquí nos damos cuenta lo que el mismo Jeremías, es un texto que lo repito mucho porque nos enseña de dónde viene el origen de nuestro vacío. El afán del cual Jesús habló en Mateo 6, el afán habla del alma trabajosa que trabaja y nunca se satisface. Entonces, por eso Jeremías dice que el Señor dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Imagínese usted que Dios te diga, ¿qué quieres? ¿Quieres que te ponga una fuente inagotable aquí? ¿O tú quieres ir a buscar el agua en un vaso roto, el cual tienes que caminar millas y millas y de aquí a que llegues a tu casa ya el agua se ha agotado? Ese es el afán del mundo. Y aquí nos damos cuenta que muchos de nosotros, detrás de un sentido de valía, de un sentido de llamar la atención, porque hoy tenemos los medios sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la idea. Alguien se compra un carro, ¿verdad? Le tira 65 fotos, la pone en su portal de Face y quizás no todos tengan la misma intención, pero la mayoría lo hacen para que el mundo vea, estoy progresando. En otras palabras, acéptame ahora. Ahora que tengo, acéptame. Pero al final del día estamos buscando likes, comentarios para sentirnos que valemos algo o que le importamos a alguien. Cuando alguien busca un comentario en el Face, Instagram o Twitter, no sé, busca todo eso es porque no se ha conformado o no ha entendido que la valía, nuestra valía, viene de nuestro Creador. ¿Y qué sucede? Al depender del aplauso, del like o el comentario de alguien, sin darnos cuenta estamos prostituyendo lo que Dios nos ha dado por gracia. Y como siempre trato de poner balance, si usted tiene Facebook, ¿verdad? No estamos diciendo que ya es pecado tener un Facebook o publicar una foto, no es malo, no creo que sea malo, no creo que sea pecado. Aquí estoy hablando es la intención cuando publicamos algo. Pongo algo en el Face y entro 50 veces a ver cuántos likes ya tengo, o publico una foto para compartirla con los familiares que están lejos y para comunicarme con mis seres queridos. Qué lindo es eso. Si lo usas así, gloria a Dios. Pero si te compras la mejor ropa o estás con el reloj y el anillo nuevo y la foto te la tiras así para que te vean, estás buscando tu valor en algo externo y estás ignorando que tú cargas la imagen de Dios. Si alguien no te aplaude, Cristo murió por ti. Si alguien no te toma en cuenta, el Señor salió de su trono a dar su vida por ti. Y todo esto es importante para el cristiano tenerlo muy en cuenta, porque la iglesia está muy en estos tiempos entremezclada con el mundo. Porque hay iglesias que dicen, no, es que la iglesia de fulano tiene más gente y las luces y todo eso. Yo quiero eso porque jala mucha gente. Que Dios nos ayude. Mateo 22 para ir sobre el final. Mateo 22, 15. ¿Qué sucede cuando alguno olvida que su valor viene del Señor? Que Cristo dio su vida en la cruz por nosotros. Yo recuerdo que hay un predicador, es un evangelista, que siempre está en las calles predicando y le hizo esa pregunta a una muchacha en la universidad. Él la usa mucho como una forma de evangelismo. Y siempre se lo dice a mujeres o hombres que no, se notan un poco deprimidos y como insatisfechos de la vida. Y le dice, ¿tú crees que tu vida es valiosa? Y le dice, y son personas que tienen un concepto muy bajo, una baja estima de quiénes son. Y le dice, ¿entonces no crees que tienes valor? Y dice, no. Y él le dice, ¿me vendes un ojo por $500,000? Y le dice la persona, no. Dice, bueno, entonces si un solo ojo vale $500,000, ¿cuánto vale toda tu vida? Y ahí los hace recapacitar de que sí tienen valía. Lo que pasa es que se sienten así porque no reciben la aprobación de afuera. Y cuando alguien no lo llama, no lo sigue, no le pone likes o no
tiene 1 millón de seguidores en el YouTube, pierden su valor porque están mal ubicados en sus conceptos de valor. Bueno, muchos creen el dinero, por otro lado, es algo que muchos lo usan como un medio para sentirnos valiosos. Muchos hacen eso. Y el dinero es algo que ya, como estamos en los tiempos que vivimos, el que no tiene dinero es como si fuera, ¿verdad? Como que no es nadie. Ese es el concepto del mundo. Pero cuando conocemos al Señor, nuestra vida comienza a encontrar un orden correcto. Cuando nosotros hablamos de materialismo, es algo que confrontamos mucho. No estamos diciendo que es malo querer tener. No es malo ir a la universidad y escoger una carrera que pague mucho. No es malo, para nada es malo. Pero nuestro valor no viene de ahí. Si alcanzamos esas metas o no la alcanzamos, debemos estar contentos con lo que tenemos. Después de haber luchado sin separarnos de Dios, sin poner a Dios en segundo lugar, Dios no le llamaría pecado a eso. En la Biblia hay muchos ricos, pero le dice, dile a los ricos, Pablo a Timoteo le dice, dile a los ricos de este tiempo que no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas. Un día la puedes tener, como en un segundo la puedes perder. Así de fácil. Quiero ir terminando con una historia que todos conocemos, Mateo 22, verso 15. A Jesús le hacen una pregunta y esta historia siempre me ha llamado mucho la atención en la manera que Jesús sabiamente le contesta a esta pregunta. Aquí en Mateo 22, 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra aquí a Jesús. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos se conocen como una secta judía que apoyaba el reinado de Herodes y operaban por medio del poder político. Estaban mezclados entre el rey Herodes y los romanos. Y son estas personas religiosas metidas en política, metidas en todo, buscando riquezas, posición, renombre, etc. Esos eran los herodianos. Estos herodianos vienen donde Jesús y le hacen una pregunta política. Y usted sabe que la política es el principio de toda guerra. Diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Qué hipocresía, se puede oler la hipocresía. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Quiero que noten este pensamiento satánico de lo que están diciendo. Gracias a Dios que es Jesús. Pero aquí es un principio que aprendemos antes de avanzar. Cuando alguien venga a ti y de principio al comenzar una conversación comienza a alabarte, ay, tú que eres una persona esto, y tú que siempre es esto, y que tú esto, lo otro, cuídate. Levanta tus parábolas y cuídate, porque normalmente viene con una indirecta o un favor o algo que no está bien. Esos son lisonjas en la mayoría de los casos. Estos están estimulando a Jesús para que no se haga partidario ni del uno ni del otro. Para que al hacerle la pregunta, Jesús sea firme en su posición, el cual ellos pensaban que él se iba a ir o de un lado firmemente o del otro lado firmemente. Pero Jesús responde de una manera y por eso el Dios omnisciente lo sabe todo. Y le preguntan en el verso 17, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y dice el 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ello, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Los expuso ahí. Ahí vemos por qué estaban hablando en lisonja. Ahora, ¿cuál era la idea aquí? Bueno, hemos estudiado que ellos querían que Jesús se fuera o de un lado o del otro. Si se va del lado de Roma, los judíos se iban a ir en contra. Si se va del lado de los judíos, Roma se va en contra. Entonces, de cualquiera de los dos que se vaya, iba a tener un problemón. Pero Jesús sabía. Dice el 19, mostradme la moneda del tributo. Ahora, el dinero, toda la vida, a través de todos los siglos, dice 1 Timoteo 6:10, ha sido la raíz de todos los males, las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas compran no solamente cosas, desafortunadamente compran personas.
compran personas. El que tiene dinero puede comprar gente, no solamente como un artículo, sino por medio de las riquezas hacer que una persona haga lo que tú quieras. Entonces es como una forma de poder, ¿verdad? Y el dinero siempre ha sido algo por el cual la gente se pelea. Dice, mostrarme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. El denario era el sueldo de un día de trabajo. Era una moneda muy conocida. Entonces le dijo Jesús, ¿de quién es esta imagen? Ahí está la imagen, el diseño de la moneda tiene una cara, dice, y la inscripción. Imagen, inscripción. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César. Paga los impuestos. Y conecto aquí Lucas 12, porque la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que puede poseer. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. No le encontraron falta, no porque Jesús quedó bien con los dos, sino porque no hubo forma de que ellos lo atraparan siendo partidario o religioso o político. Ahora, escuchen bien. En este sentido, Jesús le pregunta, en la moneda que me están enseñando, ¿qué imagen tiene? ¿Y qué dice? Bueno, la moneda sabemos que tiene valor por dos cosas. La moneda, el denario, tiene valor porque tiene la cara del cual para ellos era un dios, era un curios. Curios del griego Dios, amo, gobernador, soberano, el César. Por eso tenía un valor. Pero la moneda se sabía cuánto costaba por lo que decía denario, ¿verdad? Entonces vemos que la moneda tenía validez por la cara, pero tenía precio por la inscripción. Ahora Jesús utiliza un ejemplo aquí, o les dice a ellos, no ejemplo, sino les dice, devuélvanle al César lo que le pertenece al César. Ese dinero, déselo al César porque tiene su inscripción y tiene su cara. Pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué tiene la inscripción? ¿Y qué tiene la imagen de Dios? Nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús en otras palabras? No peleen por dinero, no den su vida por dinero. Deja que el César se quede con su dinero, pero devuélvanle lo que le pertenece a Dios. Y es nuestra vida, mis hermanos. La moneda del César tenía el litos, el patos y el logos del César. Nosotros tenemos el litos, el patos y logos de Dios. El diseño, la ética y el propósito de cada uno de nosotros proviene de nuestro Dios y no del mundo. ¿Por qué el Señor nos ama diferente a las plantas y los animales? Porque cargamos la imagen de Dios. ¿Por qué debemos perdonar al ofensor? Porque el ofensor carga la imagen de Dios. ¿Por qué debemos amar al prójimo como Cristo nos amó? Porque fuimos creados a semejanza e imagen de Dios. ¿Por qué nuestra valía viene de Dios y no del mundo? Porque Cristo, siendo el Logos, dio su vida por nosotros, nos marcó con un sello que se llama redención. Recuérdense de esos carros del cual les hablé. Uno es Ferrari, el otro es Lamborghini. Algunos de ustedes quizás no saben de carro o de automóviles o no les interesa, pero el hecho de que no les interese, el carro no pierde su precio. Cuesta lo que cuesta, pero la gente que sí conoce ese carro, a lo primero que va es al logos del carro. Miran la impresión y dicen, wow, ¿qué carro es ese? Y luego le ven el logo y dicen, ah, es un Ferrari, es un Lamborghini. Pero ¿qué estoy diciendo aquí? Que nosotros tenemos un logos y nuestro logo se llama Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Pero no solamente por ser cristianos, sino porque cargamos la imagen de Dios. A pesar de que muchos no acepten a Jesús, a pesar de que muchos no crean en el Señor, no significa que tenemos una licencia para menospreciar a las personas. Miren, usted sabe, hay quienes pagan carros, por un carro pagan $30,000. Y hay quienes pagan por un carro $200,000. Cuando usted va a un dealer de carro o a un concesionario y ve el carro y ve que dice $30,000, usted se va al sello, al logo. Y usted dice, ¿por qué vale tanto si es verdad? ¿O por qué vale, verdad? Ah, mira, está barato y mira qué, ¿verdad? ¿Qué marca es?
aquí nos damos cuenta de algo, que el logo que llevamos puesto es lo que nos da el valor. Cuando usted ve una televisión, usted pregunta cuánto cuesta, qué marca es. Cuando usted compra ropa, usted dice cuánto cuesta, qué marca es. Porque la marca habla del diseñador y fabricante, el cual tiene un renombre famoso y eso le da a sus artículos, le da un valor. Ustedes ven carteras famosas como Louis Vuitton que valen hasta $15,000, $10,000, pero obviamente eso habla del logo, el logos. Nosotros tenemos un logos y no es Louis Vuitton, no es Ferrari, no es Armani, no es Fendi, no es Gucci, no es nada de eso. Todo eso son ropas, cosas, materiales. Nuestra valía no viene de ahí, mis hermanos. El entender esto, hermanos, nos va a ayudar a mirar al pobre y al rico de la misma manera. Nos va a ayudar a tratar a los demás de manera equitativa, que a eso le llamamos justicia. Tanto al creyente como al no creyente le vamos a servir, vamos a ir la milla extra, vamos a amarlo como Cristo nos amó. Y por eso nos damos cuenta, mis hermanos, que si tu logos es ropa, casa, carro, la cuenta de banco, tu diploma de universitario, académico, etcétera, desafortunadamente eso no vale nada. Y si eso no vale nada, ¿cuánto valdrás tú? Pero si usted toma, le pongo un ejemplo, si usted toma un Lamborghini, hay uno que se llama, creo que Aventador, algo así, y usted le quita el logo, ¿verdad? El emblema que trae, y le pone, vamos a suponer, uno de Honda, como dicen aquí, y usted le pone el letrero y usted dice, es un Honda, ¿por qué tan caro? Porque el logos, ¿verdad?, te dice si vale lo que está diciendo que vale. Bueno, nuestro logos es Cristo, mis hermanos, y las personas a quien tenemos enfrente también tienen la imagen y semejanza de Dios. Quizás hoy no son creyentes, pero eso no significa que no tengan valor para Dios. Quiero terminar con 1 de Pedro 2, verso 9, y ahí concluimos. Dice 1 de Pedro 2, 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no teníais identidad antes de Cristo, no teníais nombre por el pecado, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Una de las cosas que encontramos el día que aceptamos a Cristo como único Señor y Salvador es que volvemos a reencontrar nuestro logo que perdimos. En el huerto de Edén, Adán y Eva perdieron el logos, perdieron ese logos, esa marca que nos caracteriza por ser creados o creación de Dios, pero más que todo, aquellos que cargan la imagen y semejanza de Dios. Nuestro hitos, nuestra ética de vida es la palabra de Dios. Nuestro patos es el Espíritu Santo que produce el querer como el hacer. Y nuestro logos, el cual es la palabra, pero es Cristo en nosotros, es lo que nos da, vamos a decir, la sabiduría y la razón que Dios quiere que vivamos en su palabra y manifestando su gloria a donde quiera que estemos. Cada vez que un ser humano llega a un lugar, especialmente cristiano, debe emanar la luz de Dios con los que están allí. No importa quién esté allí, porque no miramos a las personas por su ropa, por su carro, por su dinero, por su profesión académica, sino porque son seres humanos, cualquiera que sea, color, raza, género, no importa. Debemos de tener esto claro, mis hermanos. Si queremos tener relaciones sanas en casa, también debemos enseñar a los nuestros que todo ser humano que carga la imagen de Dios merece respeto, merece ser perdonado y merece ser servido. Sencillamente porque carga la imagen de Dios. Así que terminemos con una oración. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites tener en tu presencia, Señor. Hemos aprendido, Señor, de que tenemos tu diseño. Vivimos bajo tu ética, Señor. Y tenemos un propósito de vida, el cual es glorificarte y predicar tu evangelio a toda raza humana, Señor. Hay un plan eterno que se desenvuelve a través de los tiempos, Señor.
Tu palabra nos enseña y nos marca el destino de cada uno según su decisión. Hoy hemos decidido hacerte nuestro Señor y Salvador, y por eso nuestro destino es en tu gloria y tu reino. Yo quiero vivir según tu ética, Señor, y no la del mundo. Yo quiero que mis patos, mis emociones se reflejen a través de tu Espíritu Santo, produciendo el dominio propio y el carácter de Cristo. Pero yo quiero que el logos de vida, el cual es Cristo, sea la marca que me identifica donde quiera que esté. Ayúdanos, Señor, a entender esto de manera más profunda. Te pido que si me ha faltado, Señor, explicación para entender más todo esto, que tu Espíritu nos ayude. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y reconocer que las personas tienen el mismo valor ante tus ojos, y no como nosotros caracterizamos a las personas según su posición o su estatus. Perdónanos si hemos menospreciado a alguien, Señor. Perdónanos si hemos sido como el fariseo ante el publicano, Señor. Yo quiero ser más como Cristo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Siga compartiendo las enseñanzas. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha compartido en esta noche. Y como bien les anunciaba, el próximo viernes, si Dios lo permite, concluimos esta serie. Y el próximo domingo, desde las 10 de la mañana, estaremos transmitiendo en vivo bajo la serie Los temores del cristiano. Que Dios les bendiga, que tenga el resto buenas noches en este día y que pueda descansar en el Señor y meditar en su palabra. Apártese del pecado, siga en su palabra. Cristo viene pronto. Dios les bendiga.